vamos a extender el concepto de array a más dimensiones. Hasta ahora teníamos un array que era simplemente una especie de lista de datos, ¿vale? Tenemos un dato tras otro y ya con eso podríamos hacer desde luego un montón de cosas. Pero hay una cosa que es muy interesante y es que en los lenguajes de programación normalmente nos permiten tener arrays de más dimensiones. Es decir, así como un array unidimensional viene a ser una lista de datos, podemos ver un array bidimensional como si fuera una tabla de datos. Por ejemplo, algo como esto que tenéis aquí, que son temperaturas de 4 ciudades, ¿vale? O de 4 provincias, como queréis verlo, a lo largo de varios días de la semana. Entonces esto viene a ser una tabla. De hecho, los arrays bidimensionales muchas veces se les llama también tablas o matrices, ¿vale? Y nuevamente no confundáis esta matriz con las matrices matemáticas que, bueno, tienen sus características particulares, aunque una matriz matemática se puede representar con un array bidimensional. Bien, bueno, pues para representar estas tablas se usan también arrays. En algunos lenguajes tienen estructuras ya predeterminadas para representar arrays bidimensionales. No es así Java, pero no pasa nada, porque digamos que Java utiliza un pequeño truco para crear arrays bidimensionales e incluso arrays de más dimensiones, y es meter unos vectores dentro de unos vectores, ¿vale? Aunque suele un poco raro. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo 7 días de la semana, ¿vale? Lunes, y voy a poner aquí el resto. Creo que esto me lo jueves, viernes, sábado, domingo. Vale, entonces esto me lo representa de esta manera. Vale, en un array, acordaos que trabajamos con índices. O sea, esto sería el índice 0, índice... a ver si lo podemos completar. Vale, hasta aquí. Vale, esto de hecho lo voy a poner centrado, que quede un poquito mejor. Y aquí tendría los datos, ¿vale? Aquí realmente esto es el contenido del array. Voy a marcarlo aquí como de esta. Vale, este sería, digamos, el elemento que hay en la posición 0 del array, el elemento 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Vale, claro, a mí me interesa tener aquí no un dato, sino 4. Para Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Aquí otros 4 para el martes. Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues muy sencillo. Voy a hacerlo un poquito más grande. Aquí dentro lo que hago es meter otro array, ¿vale? Otro vector. Es decir, aquí voy a coger y inserto lo que podría ser una nueva tabla, de forma que aquí tengo lunes para Coruña, lunes para Lugo, lunes para Orense y lunes para Pontevedra. Es decir, al final lo que tengo es un esquema como este que tenéis en los apuntes, ¿vale? Es decir, este de aquí. Fijaos, de hecho lo podemos hacer un poquitín más pequeño para que se vea completo. Es decir, en la posición 0, que sería el lunes, ¿vale? Yo tengo la posición 0, que sería la primera ciudad o la primera provincia, Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Vale, entonces de esta manera lo que tenemos es un vector que contiene vectores en cada una de las posiciones, y eso es como representamos una tabla, como en Java se representa directamente una tabla. Fijaos que al final es exactamente lo mismo que esto. Vale, tenemos aquí una tabla con en la primera fila 15, 12, 14, 16, en la segunda 16, 13, 12, 17. Bueno, pues es básicamente lo que tengo aquí: 15, 12, 14, 16, segunda 16, 13, 14, 17. Vale, entonces al final lo que estoy haciendo es construir una tabla a partir de un vector de vectores. Vale, el vector externo, vale, el vector contenedor de todo, digamos que contiene las filas, y cada fila contiene varias columnas. Bien, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cómo puedo definir esto en Java? Pues muy sencillo, sabiendo la notación que hay para crear vectores. Si yo quiero crear un vector de enteros, hacía esto de aquí. Int es un entero, corchetes int es un vector de enteros, y corchetes de lo anterior es un vector. Esto es un vector de esto de aquí, o sea, es un vector de vectores de enteros. ¿De acuerdo? Y luego, cuando lo instancio, pues directamente le pongo la cantidad de filas y columnas. Vale, esto es por convenio. Se suele usar habitualmente, aunque esto evidentemente se podría cambiar, cada uno lo puede establecer como quiera, pero nosotros vamos a trabajar con que el primer corchete equivale a las filas, ¿vale? Por eso pongo 7, porque esto sería un array de temperaturas, ¿vale? Entonces la primera serían las filas, que son 7 días de la semana, y la segunda serían las provincias, que en este caso son 4. ¿De acuerdo? Entonces, en este array bidimensional o vector de vectores, ¿vale? Yo puedo meter esta tabla, ojo, la parte que está coloreada,
Vale, si yo quiero guardar los nombres de los días de la semana y los nombres de las provincias, pues podría utilizar, por ejemplo, vectores con strings. Esto sería, esto de aquí, perdón, esto de aquí es un vector de strings, ¿de acuerdo? Y esto de aquí puede ser otro vector de strings, de forma que voy a representarlo así, voy a cambiar las características de esto, voy a hacerlo transparente, no, así no, uy, me vino esto lo voy a cerrar ya, que no lo necesito más. Tengo aquí el rectángulo este y lo voy a hacer transparente. Entonces, fijaos, esto de aquí podría ser un vector de strings, ¿vale? Y esto de aquí podría ser otro vector de strings. Entonces, aquí tendría 3 arrays, 2 unidimensionales, por ejemplo, para representar en el caso de una aplicación real, 2 unidimensionales, uno que contenga los nombres de las provincias, otro que contenga los nombres de los días de la semana, y luego un array bidimensional, que sería ya este de aquí. Vamos a poner esto un poquito más arriba, esto para aquí, este de aquí, que sería mi array bidimensional, ¿vale? Que es el que hemos definido de esta manera de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es simplemente como está la baja. Y a partir de aquí, pues lo que sabemos de arrays. ¿Qué pasa? Que ahora, como tenemos que recorrer vectores que están dentro de un vector, en vez de un bucle, vamos a necesitar dobles bucles. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que van a suceder estructuras como estas de aquí, que tenemos, dobles bucles. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, pero antes de meternos con los dobles bucles, vamos a comentar otras formas de inicialización. Vale, todo esto ya lo hemos visto, son cosas que ya hemos visto en arrays unidimensionales, simplemente que lo extrapolamos a bidimensionales. ¿De acuerdo? Igual que poníamos en unidimensionales, los corchetes se podían poner aquí o aquí, en bidimensionales lo mismo, también se pueden poner al lado del nombre de la variable. ¿Qué pasa? Que es más habitual ponerlo aquí, ¿vale? De esta manera que veis aquí. Luego, si yo quiero crear un vector, perdón, una tabla o una matriz constante, puedo hacerlo de esta manera. Yo abro unos corchetes como si fuera para abrir un vector, igual que hacíamos con los unidimensionales, pero dentro, en vez de poner simplemente valores, cada valor es a su vez un vector. Entonces, fijaos que este sería el primer vector, este sería el segundo vector y este sería el tercer vector. ¿Vale? Es decir, primera fila, segunda fila y tercera fila del array bidimensional, que sería esto. ¿De acuerdo? Si lo quiero hacer en parte de forma distinta, es decir, la declaración por un lado y la asignación por otro, pues igual que hacíamos antes, la asignación tengo que hacerla con el new. ¿Vale? Es obligatorio poner new, no se pone los tamaños, pero se pone el tipo. Y de esta manera queda hecha la asignación. O sea, como veis, al final es lo mismo. Simplemente que, digamos, los datos internos de nuestro, entre comillas, array unidimensional vienen a ser vectores también. Entonces, bueno, pues se complica un poquito, parece que se complica un poco la notación, pero realmente es la misma. Y luego, por último, comentar que, aunque no los vamos a usar mucho, por lo menos ahora al principio, comentar que evidentemente, si yo lo que tengo es un vector de vectores, esos vectores podrían ser de distinto tamaño. Yo puedo tener algo como esto. Este array que tiene en la primera fila 4 elementos, la segunda fila tiene solo 2 elementos y la tercera fila tiene 3 elementos. Vale, esto es lo que se llamaría una tabla dentada. Más que array bidimensional se le suele llamar tabla dentada porque, bueno, tiene distintos tamaños de filas, entonces, bueno, queda así como una especie de sierra dentada, ¿no? Entonces puedo hacerlo de esta manera o puedo hacerlo de esta otra forma de aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa forma sería para rellenarlo luego. Aquí crearía la primera fila con tamaño 2, la segunda fila con tamaño 7 y la tercera fila con tamaño 5 para ir rellenándolo luego poco a poco. ¿De acuerdo? Bien, y si ahora quiero saber el número de filas y el número de columnas, ¿qué hago? Bueno, pues el número de filas, como es el vector externo, fijaos, vamos al esquema este de aquí. El número de filas es este vector. Bueno, pues este vector es length. El número de filas me lo da directamente length del nombre del vector. Y el número de columnas, lo que tengo que hacer es acceder a cualquiera de estos vectores, ¿vale? Que salvo en tablas dentadas van a ser todos del mismo tamaño, ¿vale? Entonces accedo a cualquiera, por ejemplo, a la posición 0 y obtengo el length de este vector de aquí. Entonces, bueno, pues fijaos que de esta forma yo puedo obtener número de filas y número de columnas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo con con esta de aquí, fijaos, vamos a copiar este código de aquí, ¿vale?
Vamos a copiar este código de aquí. Bueno, así. Y nos vamos al Visual, y aquí en el Visual vamos a crear un nuevo, esto es la actividad que teníamos, vamos a crear un nuevo archivo que le vamos a llamar bidimensionales.java. Vale, y aquí meto el main, y dentro del main pues meto la declaración. Fijaos que no me da ningún error. Y si ahora meto estas dos líneas que ponía aquí para ver los tamaños, ¿vale? Estas dos líneas, fijaos que me da, esta me debería de dar 7 y esta de aquí me debería de dar 4. Vamos a comprobarlo y ahí lo tenemos. Número de fila 7, número de columnas 4. Porque length es el tamaño del vector temp, ¿vale? Que es un vector de vectores. ¿De acuerdo? Aquí parece que está al revés, pero es como se escribe. Entonces, int 7, digamos que me da el tamaño de temp, que es el número de filas, y 4, digamos, el tamaño de cada uno de estos vectores que hay aquí dentro, ¿vale? Que es el número de columnas. Y yo puedo acceder, pues, con temp0, ¿vale? Temp0 accede al vector que hay en la posición 0 de temp, y me da el tamaño, que es 4. ¿Que podría hacerlo aquí con tamaño 1? Pues sí, también. Fijaos que me va a dar exactamente lo mismo. Vale, lo que pasa es que, bueno, se suele utilizar 0 porque es la primera fila de todas, y como todas las filas van a ser iguales en un bidimensional, pues en principio no hay ningún problema. Ojo, si estuviéramos con una tabla dentada, esto ya sí que tendríamos que ir de alguna forma fila por fila para comprobar este tamaño de aquí, pues sería distinto. ¿Sí? Bueno, pues teniendo esto en cuenta, vamos ahora sí a los famosos dobles bucles. Vale, si yo quiero rellenar, por ejemplo, este vector lo voy a rellenar con números aleatorios, como el primer caso, lo que tengo que hacer es primero recorrer cada una de las filas. Para recorrer cada una de las filas voy a hacer esto. Entonces, fijaos, me dice, para cada int i, mientras i sea menor que temp length, es decir, voy a ir recorriendo cada una de las filas, voy a ir recorriendo primero la fila 0, luego la 1, luego la 2. ¿Qué pasa? Que yo en la fila 0 lo que quiero es rellenar todo este vector. Luego en la fila 1 quiero rellenar este otro vector. En la fila 2 quiero rellenar este otro vector. Bien, pues entonces lo que tengo que hacer es, para cada fila, tengo que tener otro bucle que me rellene todas las columnas. Entonces, este bucle externo me recorre filas, ¿vale? Recorre filas, ¿de acuerdo? Y aquí dentro voy a crear otro bucle, for, lo voy a escribir yo, no lo voy a automatizar por ahora, for int j igual a 0, ¿vale? Se suele usar j como índice del bucle en bidimensionales, para el bucle interno, ¿vale? J menor que, fijaos, esta j lo que quiero es que me recorra, cuando i vale 0, quiero que me recorra esto de aquí, ¿vale? Entonces va de 0 hasta 3. En la segunda vuelta de 0 hasta 3. En la tercera vuelta de i de 0 hasta 3. ¿Vale? Entonces aquí j va de 0 hasta temp. Y aquí es donde puedo poner, por ejemplo, 0 length, porque esto me dice el tamaño del vector 0, ¿vale? O sea, el tamaño de este vector, ¿de acuerdo? Y es lo que quiero, que j tome el valor 0, 1, 2, 3. Entonces, fijaos que ahora hago el j++, para ir incrementando, y aquí dentro ya podría acceder a la posición que yo considere del array. Es decir, aquí podría hacer temp de i j igual a algo. Entonces, cuando i vale 0, j va a tomar los valores 0, 1, 2, 3, o sea, 0, 0, 1, 2 y 3. Cuando i valga 1, 0, 1, 2, 3. Cuando i valga 2, 0, 1, 2, 3. Y le voy a ir asignando distintos valores. ¿De acuerdo? ¿Y qué valores? Bueno, pues vamos a ajustarnos a lo que nos dice aquí los apuntes, ¿vale? Para que nos salgan resultados parecidos, voy a utilizar valores aleatorios de esta forma, ¿vale? Es decir, creo un número aleatorio entre 0 y 40 y le resto 10 para... Uy, cogí un símbolo incorrecto en el PDF. Lo vamos a escribir de nuevo. Un número aleatorio entre 0 y 40 y le resto 10 para que me genere algunos números negativos también, y lo paso a int, ¿vale? Para que me guarde enteros. Bien, bueno, vamos a ver, voy a poner aquí, por supuesto, que este de aquí recorre columnas por cada fila. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto. Fijaos, vamos a verlo con un bucle for, con un depurador, un breakpoint. Ejecutamos aquí el debug. Vale, entonces fijaos, tenemos aquí temp.
temp que tiene 7 filas, ¿vale? Y cada una de estas filas, fijaos lo que os decía, tiene 4 posiciones. Estas 4 posiciones van a equivaler a las 4 columnas. Entonces, vale, si yo ahora, aquí voy a utilizar también el watch, lo voy a poner aquí, voy a quitar en vez de libro, le voy a llamar temp de i j. Vale. Fijaos que ahora no puede evaluarlo, es lógico porque todavía i y j no tienen valores. ¿Vale? De hecho, puedo, si queréis, como me lo va a tapar, esto va a quedar un poco pequeño, voy a ponerle i y voy a añadir también j. Vale, entonces, ahora empiezo y entro en el bucle interno, en el bucle externo. Fijaos, en el momento que entro en el bucle externo, y ya está definido, ¿vale? Pero como j no está, aquí no hay nada definido. Entonces, ahora entro en el bucle interno, ahora j también vale 0, fenomenal. Ahora si accedo a la posición 0, 0, bueno, pues tengo este 0 de aquí. ¿Qué pasa? Que ahora le voy a asignar un número aleatorio. Bueno, pues vamos a ejecutar ese número aleatorio, ¿vale? Pues ya tengo el 19 en la posición 0. Y ahora fijaos que vuelve al bucle interno, lógicamente. Hasta que acabe este bucle interno de aquí, no puede ir a la segunda vuelta del bucle externo. Entonces ahora avanza j. Y aquí tenemos j ahora vale 1. O sea que ahora estamos en 0, 1. Estamos aquí. Estamos aquí. Y el nuevo número aleatorio se va a guardar aquí. Y ahí lo vamos a ver. Ahí lo tenemos, que ahora ha metido... Uy, le di. No le di. Perdón, ahí. Ahí ha metido el -3. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos 0, 1. Vale, ahora avanza j. Y ahora tenemos j vale 2. Y ahí metemos en 0, 2, metemos el nuevo número. ¿Vale? Que es -8. Vale, y ahora avanza j. Vale, ahora j vale 3. En la posición 0, 3 metemos el -5. Bien, y ahora, fijaos, ya ha acabado el bucle interno. De hecho, fijaos que aunque venga aquí, realmente va a hacerlo, pero ya, como esta condición ya no es true, es false, se viene a hacer la segunda vuelta del bucle externo y pasa a valer 1. Fijaos, y vale 0, y sin embargo ahora y pasa a valer 1. Y empezamos de nuevo el bucle interno. El bucle interno, fijaos que j pasa a valer 0, con lo cual va desde 0 hasta 4 nuevamente y va a ir rellenando, bueno, pues estos datos de aquí. Vamos a ponerlo así y vamos a ir viéndolo, pero bueno, ya vemos ahí que en el 25, cuando j vale 1, el 4, cuando j vale 2, vale 12, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es la necesidad del doble bucle. Bucle externo que recorre las filas y bucle interno que recorre las columnas de cada fila. O, si lo queréis ver de forma más estricta, recorre el vector que hay en cada posición del vector externo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, pues de esta manera rellenamos un vector. Un array bidimensional. Bueno, pues también con un doble bucle, vamos a copiarlo ya, con un doble bucle podemos mostrar todos esos valores. Bien. Vamos a ponerlo así y así. Entonces, ahora ya vamos a parar el depurador y vamos a ejecutarlo. Fijaos, nuevamente, bucle externo que recorre filas y bucle interno que recorre columnas dentro de cada fila. Fijaos que aquí en vez de 0 puse i. Da igual, porque lo que os decía, ¿qué pasa? Que aquí va a coger en la fila 0, va a coger temp 0 length, en la fila 1 temp 1 length, o sea, siendo estrictos, más correcto es esta forma que esta de aquí, porque coge realmente la longitud de cada fila. De hecho, esta, por ejemplo, en una tabla dentada no funcionaría, sin embargo, esto en una tabla dentada sí que funcionaría. Vale, y aquí pues nada, me va mostrando. Aquí lo que hago es mostrar en cada fila, digamos, los distintos valores, y cuando acaba de mostrar una fila, este println pasa a mostrar la fila siguiente, con lo cual me queda en formato tabla. Fijaos que queda muy bien esto en formato tabla si yo lo ejecuto. Ahí está. Vale. Vamos aquí de nuevo y lo voy a ejecutar de nuevo porque ahí se me han mezclado las dos filas. Vale, entonces aquí está, aquí me gusta más. Fijaos aquí, número de fila 7, número de columnas 4, y aquí me muestra las 4 columnas de la primera fila, ¿vale? 4 columnas de la segunda fila, 4 columnas de la tercera fila. O sea, este printf, ¿vale? Me va mostrando cada uno de estos elementos. Nuevamente podéis usar
el paso a paso para ir viendo cómo funciona esto. Fijaos, aquí al ir ejecutando me muestra la primera, ¿vale? Ahora me muestra el segundo dato, me muestra el tercer dato, ¿vale? Podéis ver aquí que efectivamente me está mostrando 88029, ahora me tendría que mostrar el 29, ¿vale? Porque es este tercero de aquí, me lo tendría que mostrar aquí, el 29, ahí está, ¿vale? Ahora pasa con el println, pasa la consola a la siguiente línea, visualmente hablando, ¿vale? Y con el cambio de i pasamos a la segunda fila, o sea, pasaríamos aquí. Y entonces ahora me mostraría 9, 13, 1, 0. ¿Vale? El bucle interno, primera posición 9, segunda 13, tercera 1 y cuarta 0. ¿Vale? Lo dicho, si no lo veis bien, mi consejo, yo he ido un poquito ágil porque creo que es algo que ya hemos visto y esto ahora que cada uno, quien lo vea bien, perfecto, y que no lo vea tan claro, que vaya poco a poco analizando y viendo cómo evoluciona cada línea, qué significa la I, qué significa la J, qué significa poner aquí print sin retorno de carro, qué significa ponerle aquí un retorno de carro, y si no lo veis, bueno, pues evidentemente preguntadlo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, bueno, pues yo puedo recorrer un array bidimensional. ¿Y cómo lo haríamos con un for extendido? Bueno, aquí nuevamente el for extendido, como es una novedad, nos va a sonar un poco raro. Pero bueno, vamos a intentar verlo. Si el bucle externo lo que hace es recorrer vectores dentro de cada fila, porque en cada fila sabemos que hay un vector, yo lo que haría es algo como esto. Voy a hacer un bucle exactamente igual que este, un doble bucle como este, pero con for each. Entonces, el bucle externo estamos diciendo que me recorre filas y yo sé que en cada fila, lo hemos visto, en cada fila hay un vector. Vale, entonces yo lo que tengo que decir es, para cada vector de enteros, fila que hay en temp, para cada fila que hay en temp, vale, esto sería el bucle externo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en temp lo que tengo son vectores. Entonces, en la posición 0 hay un vector, en la posición 1 hay otro vector. Entonces, para cada vector que hay en temp, lo que hago es, bueno, hacer algo con ese vector. ¿Y qué voy a hacer con ese vector? Recorrerlo. Es decir, para cada, con otro bucle, igual. Para cada entero, le voy a llamar dato. Para cada entero dato que hay en fila, en el vector fila, bueno, pues ahora lo que hago es mostrarlo. ¿Vale? Entonces, para mostrarlo voy a hacer algo muy parecido a esto de aquí. De hecho, me lo voy a copiar porque voy a partir de esto. ¿Qué pasa? Que en vez de temp y j, lo que muestro es dato. ¿Vale? Muestro dato, que es el dato que quiero. Y por supuesto no nos olvidemos de meter aquí un retorno de carro. Voy a meter aquí otro para separar, para ver que hacen exactamente lo mismo. Vale, voy a meter aquí uno, voy a meter aquí una doble separación. Vale, lo dejo así, por ejemplo. Entonces, si yo hago esto, fijaos que aquí ahora lo voy a ampliar y tenemos la muestra. Este es el bucle for clásico y este es el for each o for mejorado. ¿De acuerdo? Como veis, funcionan y hacen exactamente lo mismo. Aquí lo que cuesta al principio es ver un poquito esto de aquí, que muchas veces os cuesta verlo, pero bueno, es entender cómo se construye internamente la estructura del array bidimensional, ¿vale? Que en temp es un vector de vectores, por tanto, digo, para cada vector que hay en temp, recorro cada uno de los datos que hay en cada uno de esos vectores. Es un poco como podríamos leer esto en lenguaje natural. Bien, y ya como último punto, para acabar con el tema, simplemente indicar la posibilidad de hacer arrays de más de 2 dimensiones, ¿vale? Esto se usa no en demasiadas ocasiones, pero bueno, que siempre es útil para determinados casos puntuales, bueno, pues poder hacer arrays de más dimensiones. Simplemente la metodología es exactamente la misma que hemos visto para bidimensionales, simplemente que se le añade pues una dimensión más, un elemento más de corchetes. Por ejemplo, cuando declaramos, pues esto sería un array tridimensional de números enteros, ¿de acuerdo? Sería filas, columnas y tablas, por ejemplo, se podría ver así, o tabla, fila, columna, eso como queráis ver. Por supuesto, cuando queremos acceder a un dato, pues necesitaríamos 3 índices, ¿vale? O cuando queremos recorrerlo, necesitaríamos 3 bucles para recorrerlo entero. Se usarían en este caso los contadores I, J y K. Y con eso, bueno, con lo que hemos visto, y si en algún momento hace falta de forma puntual utilizarlo, pues tenéis, bueno, base de sobra para hacerlo.